Más de 10 millones de personas en el mundo carecen de nacionalidad. Esta condición es conocida como apatridia, es decir, habitantes que no son considerados como nacionales por ningún estado conforme a su legislación. A partir de esta problemática es que parlamentarios de varios países se han unido para tratar de encontrar mecanismos que coadyuven a la erradicación de este fenómeno. Este será el tema de nuestra siguiente entrevista de hoy. Juan Ignacio Mondelli, abogado especializado en derechos humanos, máster en Derechos Humanos y Libertades Civiles de Estados Unidos, oficial regional de protección apatridia de ACNUR. Juan Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. El gusto es mío. A propósito de esta jornada larga que han tenido el día de hoy aquí en la sede de la Asamblea Nacional, bueno, yo quisiera empezar esta entrevista hablando de qué es la apatridia. Yo daba por allí algún concepto introductorio en la presentación de esta entrevista, pero un poco para ampliarlo aún más a fin que la ciudadanía lo entienda y en dónde tiene su génesis. Ok. La definición internacional de persona apátrida está dada por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del año 1954, es una convención adoptada en el marco de Naciones Unidas y define a una persona apátrida como una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún estado de acuerdo a su legislación. Esto, en términos sencillos, es una persona que en ningún país del mundo considera como su propio nacional, ¿no? O sea, no tiene nacionalidad de ningún país del mundo. Yo le consultaba dónde tiene su origen esto, porque la persona común de a pie diría, ¿cómo es que una persona no puede pertenecer a ninguna nación o no es reconocida como tal si debió nacer en algún territorio? Claro. Ajá. Esa es la pregunta más frecuente, sobre todo para nosotros quienes nacemos en países latinoamericanos, que adquirimos automáticamente la nacionalidad del país donde nacemos o tenemos el derecho de adquirir la nacionalidad por vía de la nacionalidad de nuestros padres, ¿no? Pero en muchos países la legislación no establece eso y en otras circunstancias hay situaciones de privación o de negación arbitraria de la nacionalidad, situaciones en las cuales las legislaciones de los distintos países entran en conflicto y la persona queda como en el medio de las legislaciones. Queda como en el limbo. En el limbo, exactamente. Y también hay situaciones que tienen que ver con la apatridia en el contexto de la sucesión de estados, es decir, un estado que deja de ser tal y los nacionales de ese país no adquieren la nacionalidad del estado que sucede a ese país, o situaciones de personas que pierden su nacionalidad sin adquirir otra nacionalidad. Como mencioné antes, la discriminación es también la raíz de todos los males, por decirlo de alguna manera. Hay veces que la apatría se genera como resultado de la denegación arbitraria de la nacionalidad. Decíamos, 10 millones de personas en el mundo carecen de nacionalidad. ¿Qué pasa en América? ¿Qué pasa en la región? ¿Cuál es la realidad? Bueno, en términos comparativos, América está mucho mejor posicionada que otros continentes del mundo. Las cifras que manejamos en América, que son estimaciones, son de alrededor de 200.000 personas, mayormente en los países o en la región del Caribe. Pero el problema es que como muchos países carecen de mecanismos, de procedimientos para determinar quiénes son apátridas en sus países, no hay cifras oficiales, no hay estadísticas oficiales sobre las personas que pueden ser apátridas migrantes en estos países, o otros problemas asociados, que es personas que, si bien de acuerdo a la ley deberían ser consideradas como nacionales, no tienen manera de probar que efectivamente, por ejemplo, nacieron en ese país, no tienen documentos que acrediten la nacionalidad, entonces se colocan en una situación de lo que nosotros denominamos riesgo de apatridia, ¿no? O sea, no necesariamente son apátridas, pero podrían estar en una situación de estar en riesgo. Y sobre todo, estas poblaciones a veces están o permanecen invisibles, con lo cual es difícil tener un número exacto de las poblaciones que pueden estar afectadas por el problema, ¿no? No obstante, fuera de cámara usted me comentaba cerca de 200.000 personas solo en América. En efecto, no existen cifras o datos oficiales, porque también hay que tomar en cuenta, decía, existe un subregistro. Exacto. Ajá. Y el subregistro precisamente tiene que ver con el hecho de cuando los estados carecen de procedimientos para decir quién es apátrida, entonces no hay decisiones, no hay determinaciones de quiénes son o quiénes personas están en esta situación en sus territorios, ¿no? Entonces es frecuente que en las estimaciones el número
necesariamente debería ser mayor, ¿no? De todos modos, América, como digo, está en una posición mucho mejor que otros países de otras regiones, por el hecho de que tenemos legislaciones de nacionalidad que combinan lo que nosotros llamamos criterio de ius solis y ius sanguinis, que es adquisición de la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio o porque tenés un padre o una madre o un ascendiente que es nacional, ¿no? Entonces, esto reduce sensiblemente las posibilidades de que una persona llegue a ser apátrida, pero por supuesto no elimina por completo el problema, porque como digo, hay países que no tienen estos criterios. También es cierto que hay gente que, si bien es nacional, no tiene documentos para probarlo o nunca ha sido inscripta, o no fue inscripta al nacer ni con posterioridad. Entonces eso va generando distintos tipos de problemáticas que podrían derivar en una situación de riesgo de apatridia, ¿no? Dado que esto es un fenómeno que en cierta medida parte por esta ausencia de legislación, si se quiere, en los distintos países y demás, es que se han reunido parlamentarios de varios países para avanzar en definir estrategias, como yo le decía en la presentación, para erradicar esta problemática. Sí, digamos, hay una meta global que propone el ACNUR, que es erradicar la apatría en el mundo antes del 2024, y el Plan de Acción de Brasil, que se adoptó en diciembre del 2014 por los países latinoamericanos y del Caribe, propone una serie de acciones. Muchas de esas acciones, como por ejemplo que los países hagan estados partes de las convenciones sobre apatridia, o que haya legislaciones de protección, o que las legislaciones de nacionalidad prevengan la apatridia, entonces son acciones que están vinculadas a la labor de los parlamentarios. Entonces, esta primera reunión, que es la primera que ha existido de este tipo en América, es fundamental para avanzar en esa meta de erradicar la apatridia. Ahora, tomando en cuenta esta actividad que ha mantenido el día de hoy, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se ha llegado, tomando en cuenta que tuvieron este tiempo de compartir experiencias entre los países? Citábamos el caso del Ecuador, que está avanzando en un proyecto de ley de movilidad humana que contempla esta temática. ¿Cómo están las experiencias con los otros países? Y a partir de la reunión de hoy, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Bueno, en términos del trabajo legislativo se vio la clara necesidad de avanzar en las legislaciones que tengan que ver con la protección de las personas apátridas, con la posibilidad de que se transformen en residentes legales en los países, que tengan acceso a derechos, educación, salud y demás derechos humanos básicos, pero también un componente importante que es otorgar facilidades para que las personas apátridas puedan adquirir la nacionalidad o la naturalización, porque la protección como medida es para responder a las necesidades inmediatas. Pero una persona va a dejar de ser apátrida y va a resolver definitivamente su situación cuando llegue a adquirir una nacionalidad. De lo contrario, no hay una respuesta a largo plazo, ¿no? Exacto, no hay una solución definitiva. Y lo que se busca es que haya soluciones definitivas, que sean duraderas, y eso es, para persona apátrida, la adquisición de una nacionalidad que no tienen, ¿no? Entonces, en el camino a la naturalización, a veces se le piden a las personas apátridas cumplir requisitos que no van a poder cumplir. Por ejemplo, digamos, normalmente para que una persona se naturalice en un país, le piden identificarse, le piden un pasaporte de su país. Una persona apátrida, por definición, no va a poder presentar nunca un pasaporte, porque un pasaporte lo dan los países a quienes consideran nacionales, ¿no? Y la persona apátrida no es nacional en ningún país, por tanto no tiene pasaporte. Por tanto, si se le pide eso como requisito para adquirir una nacionalidad, no la va a poder adquirir nunca. Entonces, se habló precisamente de cómo facilitar eso, y en el proyecto de ley de movilidad, de ley orgánica de movilidad humana del Ecuador, hay un camino para resolver esa problemática, lo cual hace que el Ecuador sea un país campeón en ese sentido, ¿no? Un poco pionero en esa medida. Sí. Me quedan apenas 30 segundos. Sí. Juan Ignacio, se estableció una próxima reunión precisamente para ir definiendo o hacer seguimiento de estas conclusiones a las que se llegaron. Con esto concluyo. Sí. El próximo año se cumplen 3 años de la adopción de Brasil. Ahí se espera hacer eventualmente una reunión regional para efectos de evaluar la implementación del plan, y ojalá que puedan participar entonces también parlamentarios que hoy estuvieron reunidos. Correcto. Juan Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Juan Ignacio Mondelli, oficial regional de protección apatridia de ACNUR, dialogando con nosotros respecto de estas acciones que se han analizado durante la presente jornada para precisamente erradicar la apatridia.